tal? Muy buenas tardes. Es un verdadero placer saludarlos. Espero que hayan tenido una muy buena jornada de martes en la etapa vespertina, o por lo menos en lo que va avanzando esta etapa vespertina. Vamos a tener hoy un lujo de plática, un buen amigo. Quiero comenzar por presentarlo así: un buen amigo, un buen ser humano, que es lo más importante. Pero después es una persona que ha hecho carrera, es un actor de doblaje, trabaja para bla bla bla, es locutor, la voz oficial de la cadena Asder, usted lo puede escuchar todos los mediodías, es capacitador de locutores con otro gran amigo mío, por cierto, a quien tengo el placer de saludar, al buen Maldonado, que trabaja en otra cadena, pero eso no tiene nada que ver, es una amistad tremenda, a Guillo, que es un gran ser humano también. Hoy con nosotros, Heriberto Márquez. Te aplaudiríamos, Heriberto, pero como estoy solo yo, lo voy a hacer solo yo, ¿viste? Hombre, muy amable, de verdad, gracias. Gracias por esta invitación, me siento honrado, de verdad, por estar aquí, en esta charla. Y desde que me dijiste, pues, me emocionó mucho más todavía con el tema que vamos a desarrollar. Muy bien. Solo, Kevin, si podemos revisar un poquito el audio, porque si no nos van a matar considerando quién es Heriberto. Dame un conteo, Heriberto, por favor. 3, 2, 1... Hasta vibra la cabina, ¿no? No, ¿qué va a hacer? Si querés, comencemos por algo, creo, Heriberto, que va a ser muy interesante. Invitarle a la gente a la que nos está viendo, a que por favor interactúen y nos dirijan sus preguntas, sus comentarios, sus interrogantes. Vamos a platicar con Heriberto sobre su experiencia profesional. Vamos a preguntarle algunas cosas que caen por su peso sobre esto de ser actor de doblaje. Qué tan importante es El Salvador en esta materia, y la razón por la que lo invitamos, que nos comparta, porque él es muy generoso en lo que sabe, algunos tips, ejercicios o recomendaciones para poder sacarle provecho a nuestra voz en el objetivo fundamental: generar emociones en la audiencia. Aquel locutor que logra inspirar emociones en su audiencia, pues es evidentemente un triunfador. Yo escucho horrible el audio, pero supongo que tú lo puedes revisar ahí, porque sí lo oigo bastante encajonado. Cuéntame, Heriberto, porfa. Primero que nada, ¿qué es eso de ser actor de doblaje y cómo comenzaste vos en ese mundo apasionante del doblaje? Actor de doblaje realmente es como otra rama de la locución, dentro de la voz diversifica también. Esto no es tanto como un imitador de voces, sino que es una industria de actores realmente de la voz. ¿Cómo llegué hasta aquí? Realmente fuimos un grupo de 12, 13 locutores comerciales aquí en el país que nos reunimos y dijimos, bueno, queremos capacitarnos para dar mejores propuestas a las agencias de publicidad, productores. Nos reunimos y una historia algo larga, pero que al final fue el objetivo, se cumplió, digamos, porque nos capacitó el maestro Jorge García, quien al inicio nos estaba capacitando como en locución comercial, luego fue que ya trascendió a enseñarnos la técnica de lip sync, actuar, y bueno, pues ahí comenzó toda la historia hace ya quizás más de 10 años, 11 años quizás, que estamos haciendo locución comercial. Bueno, locución comercial desde hace muchos años, pero la actuación como tal, actor de doblaje, sí, como 11, 12 años más o menos. Y hay un aspecto importante: cuando vos decís actor de doblaje, significa que también tenés que tener esa habilidad de poder interpretar un personaje, interpretar, leer y comunicar una emoción. ¿Qué tan importante es para un actor de doblaje ser capaz de, a través de su voz, mimetizarse con el actor de una película o de una serie y generar a partir de esa actuación una emoción en el público? Me parece sumamente interesante tu pregunta, fíjate, porque en esto de la actuación se requiere de mucha técnica. A lo largo del tiempo, uno como artista de la voz debe emplear mucha técnica en esto de dicción, proyección de voz, estilo. Pero esto creería yo que la clave de todo esto es el oído, de saber escuchar la dirección que nos está dando en ese momento el director o directora para acercarnos lo más posible a la actuación original, pues, porque se trata de que
independientemente de cuál sea el actor, sea estadounidense, sea chino, de donde sea, tenemos que hacerlo hablar español y que se escuche con la mayor naturalidad posible al estar al micrófono y a estar actuando. Y de esto se requiere también mucha técnica corporal, gesticular, la proyección, acercarse, alejarse del micrófono, reírse, llorar, gritar, bueno, tantas cosas que se hacen en el doblaje. Le has dado voz a una serie de personajes. Danos tu favorito. ¿Cuál es el con el que tú te has identificado y has dicho, hoy sí voy a ser Heriberto, actuando de Heriberto, pero vistiendo otra ropa y siendo otra persona? Fíjate que me gustan más que todo. Recientemente se estrenó Invisible, se llama, o Invencible se llama la serie, una serie animada que está en Amazon Prime, pueden verla, con talento 100% salvadoreño y que ha sido muy bien calificada por muchos. Okay. Ahí me tocó hacer, y gracias a la oportunidad que también me dio Cristina López, una gran directora y locutora de nuestro país, me dice, mira Heriberto, yo quiero que hagas un par de villanos. Bueno, un villano, ahí se llaman demoledor. Y me decía, hay que caracterizar, hay que meterse en ese personaje, aunque son caricaturas, pero hay que actuarlo a la par. Y empezar a dar esa voz así que realmente necesita el personaje, buscarlo. Y decir, tú eres el clon. No. ¡Qué bien! Y también se me dio la oportunidad de darle voz a otro personaje dentro de esa misma serie que se llama Damián. Es un investigador, es un demonio. Okay. ¿Por qué me habrán buscado? No sé. Pero me dice Cristi, mira, fíjate que necesito que le des vida a que empeces a trabajar, escúchalo por favor. Y es una voz que empezaba a trabajarla de esta manera. Es como un investigador que habla muy reposado y empieza a hablar así. Empezar a ocupar la técnica y buscar mis resonadores para encontrar realmente la voz del actor, la voz real. Entonces esto empecé a hacer con mi voz, a transmitir que el personaje hable español conmigo. A ver. Espérame. Pero quiero una consulta, porque en mi vida he doblado nada. Bueno, me he doblado los pies varias veces caminando, pero más allá de eso no. Y la pregunta a la que quiero llegar es, te dirigen a vos y te dice, debe sonar como eso, no sé cómo decírtelo, como una voz más pasiva, más oscura, lúgubre, o es tu creatividad y vos decís, déjame verlo, no, habla así. Fíjate que las dos cosas. Ahí intervienen las dos cosas. El estilo que vos podás darle, un poco de tu actuación, pero mucho tiene que ver la dirección que te están dando en ese momento. En este caso, Cristi López, a quien le mando un fuerte abrazo, me decía, mira Heriberto, hay partes en las que sonás Heriberto y no suena el personaje. Quizás decía, métete más en el personaje. Actúalo más, métete más, sona más malo, sona todavía más rudo. Ok, perfecto. Hay que escucharlo bien. Te dan una pasadita de la actuación original, escucharlo bien y captarle cómo va el tono, cómo va el ritmo, cómo va la proyección que le da el actor. Te voy a poner un reto. Dame una voz de actor de doblaje para presentador de noticias dando el clima a las 8 y tu nombre es Moisés. No te voy a dar más nombres. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, soy Moisés. Y estas son las noticias del clima. Bienvenidos. Está bien. Eso es más o menos. Creo que mejoraste mucho la voz del original, pero bueno. Un saludo al ingeniero, se le quiere mucho. Claro, sí, muy buen tono de voz.
Contame, Heriberto, porque para mí es algo muy interesante. Fue locutor. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero el ingeniero Urbina, algún día lo vamos a invitar. Fue locutor de Radio Fiesta, de Radio Femenina y de otras 102.9. más. Me parecía en 102.9, compartimos micrófonos en la 102.9. A ver, Heriberto, ¿cuál es la diferencia entre ser locutor de radio? Aquí tenemos nuestros amigos de la cabina, de la que, bueno, por otro lado está la Box Radio, ahí está Jorgito y su locura. Campos, claro. En fin, ¿cuál es la diferencia entre ser un locutor de radio, ser un locutor comercial, que tú haces muchos? Este hombre no es barato, tener la voz de él en sus marcas no es barato, pero está bien porque tiene la capacidad para hacerlo, y ser un actor de doblaje. O sea, ¿es lo mismo? No, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma, su ritmo, su tono. En radio, por supuesto, que nos dan cierta libertad, digámoslo, cierta libertad en cuanto al tono. Estamos con un ánimo para levantar a nuestros oyentes y decir, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y estar animándolos, estar entreteniéndolos, informándoles, que es realmente la columna vertebral de radio: informar, entretener, educar, orientar. Y el tono que nos piden en radio es, por supuesto, eso, como en cadenas nos dicen, bueno, el ánimo siempre tiene que estar arriba. Nos dicen, muy buenas tardes, gracias amigos por estar aquí a través de las 125 estaciones afiliadas, y ya empezamos con todo eso. Como locutor comercial ya es otro tipo de locución que vamos a dar. Ahí ya sí son distintos los estilos, ya un estilo institucional, promocional, natural, que es más cercano, algo más cálido. Sí. Ahora se da, ahora se da que las agencias de publicidad le llaman a uno y le dicen, mire, ¿sabe qué? No quiero al locutor Heriberto, sino que a Heriberto nada más. O diciéndolo en español, yo no quiero que suene a locutor, sino que suene más cálido, que suene a una persona normal. Ah, bueno, perfecto. Ok, entonces hay que aprender a traducir eso. Es como que le digan a uno, mire, pues, usted hace pizza, pero yo no quiero que sea con sabor a pizza. Ya. Algo extraño, pero... Si usted quiere un locutor que no suena a locutor, estoy a la orden, ¿no? Y pueden tratarme con la mayor facilidad, y plata necesito, o sea, estoy... No, y fíjate que realmente esto ha ido evolucionando de tal manera que, bueno, antes en los 80s o antes también 70s, 80s, las locuciones eran como un poco más predecibles. Sí. Con un tono así bien formal y una proyección de esta manera, y eran casi que dramáticas de las locuciones. Ahora poco a poco se fue como cambiando, evolucionando a que hagamos lo mejor platicado. Ayúdame con algo. A ver. Bueno, yo soy muy amigo del estilo natural, me encanta el estilo natural, tanto en radio como en tele, pero son escuelas, ¿no? Y cada una tiene sus fortalezas. Heriberto, tú mencionaste algunos conceptos que probablemente la gente que nos está escuchando en este momento y viendo no los maneja. Cuando tú me dices, por ejemplo, una locución institucional, ¿cómo suena una locución institucional? Una locución institucional es que a la hora que nos llaman para dar, podría ser como Canal 2 o Tele 2, estas son las noticias con Tele 2, una voz bien formal, bien, que represente realmente al noticiero, a la empresa, qué sé yo. Y si eso mismo te pidiera, ese mismo texto te dijera una locución promocional, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Ahí sí ya le ponemos un poquitito más de alegría al tono, al estilo que vas a ocupar. La proyección es hasta dónde queremos llegar con nuestro volumen o la intensidad que quisiésemos ocupar. Y sí, estas son las noticias con Tele 2, con Federico Celedón. Empezamos a ponerle un poquitito más de... Un poquitito más arriba. Un poquitito más arriba, más sonrisa, aunque también en la locución institucional también lleva cierta sonrisa, amabilidad con elegancia. Y si yo te pido, por ejemplo, una locución, ya hicimos una promocional, hicimos una locución institucional, ¿qué otras variantes hay? Variantes, como te digo yo, estas son las noticias en Tele 2 con Federico Celedón. Y si fuera una necrológica, por ejemplo, que requiere de un tono más... compasivo, luctuoso, hasta cierto punto emotivo. Ahí empezamos a ocupar nuestros, y aquí quiero ocupar otra parte de lo que se ocupa en locución, ocupar tus resonadores más bajos. Tu resonador de pecho, y lo voy a hablar así, algo técnico, pero... ¿Qué es un resonador? Resonador es donde hace llegar tu voz, donde rebota tu voz, digamos.
empezar a ocupar tu tono más bajo y darle ese tono, ese ritmo de decir, lamentamos informarle que esta mañana nuestro amigo o nuestra amiga ha dejado, y empezamos a hablar de una forma más tranquila, nuestro tono más bajo, hasta nuestra gesticulación cambia a la hora de estar grabando este tipo de locuciones. Me dice si me sale. Telecorporación Salvadoreña lamenta el sensible fallecimiento de Federico Celedón. E invita a que deje su currículum en este próximo fin de semana para pues, buscar. Casi, exactamente. Estabas haciendo muy buen cambio. No te alegres, chamba, todavía no. Tranquilo, que todavía no se va. Este hombre tiene para mucho. Dios te oiga. Sí. Heriberto, en todo lo que hemos hablado, me sigue resultando un hilo transversal interesante, como a partir de tu voz hay una emoción que transmites al receptor de este mensaje. Totalmente. ¿Cómo haces? Y me encantó cuando tú me mencionabas sincronizar tu lenguaje corporal, tus microexpresiones con la intención que estás tratando de proyectar también a partir de la voz. Entonces lo resumo en una pregunta: ¿cómo genero emociones en la audiencia usando la voz? Fíjate que lo que tú haces es de lo que estamos hablando, el uso corporal, el uso que haces con tus manos, con tu cuerpo. Cuando nos toca actuar, y más que todo esto en doblaje se da muchísimo, cuando nos toca actuar, hacer ese villano que me tocó hacer Demoledor, por dar un ejemplo, empieza a hablar de esta manera y a colocar la voz y empieza a moverse y empezar a colocar la voz de tal forma que denote eso, fuerza, que denote agresividad, empezar a buscar el tono, ok, a sonar malo. Pero ocupo mi cuerpo, tengo que ocupar mi cuerpo, él canaliza realmente la emoción que yo quiero dar. Y cuando tú cambias tu lenguaje corporal, ¿cambia el sonido de tu voz? Totalmente, hasta la gesticulación cambia. Si queremos sonar amables a la hora que estamos grabando una locución, nos acercamos un poco más al micrófono, empezamos a sonreír un poco y empezamos a hablar en este tono más amable. Nuestra proyección no es mucha. Nuestro acercamiento con la gente tiene que ser así. Hasta nos acercamos al micrófono. Pero cada vez empezamos a subir nuestro tono, nos vamos alejando. El microfoneo, que es tan importante a la hora también de querer dar una emoción, querer denotar una emoción. Dentro de un texto también hay reacciones. Si vamos a vender, si se está pidiendo vender una pizza, por dar un ejemplo, dice la pizza de jamón y hongos, riquísima. Pero si le vamos a poner una reacción que nosotros queremos, que el cliente diga, que la saboree con nosotros, la rica pizza de jamón y hongos, riquísima. Empezamos a ponerle todavía reacciones dentro del texto que estimula al cliente a decir, qué rico, hasta la saborea. Entonces estimulamos al oyente o al cliente a que compre esta pizza. ¿Por qué? Porque le estamos saboreando, casi que llegamos estimulamos esos gustitos, digamos, en nuestro oyente. Una pregunta adicional, que es algo así como, cuando tú decís microfoneo, ¿a qué te refieres? El microfoneo es tan importante en locución a la hora de hacer. En locución comercial o en la locución como tal, ocupamos esta distancia. Aquí qué bien que tenemos como este popper, que nos evita que a la hora de pronunciar una palabra P, F, se escuche ese golpe en el micrófono. Pero bueno, microfoneo como tal es la distancia exactamente, es la distancia que debemos ocupar según la proyección o según la intensidad que nosotros estemos ocupando a la hora de grabar algo. Si nos piden, miren, aquí necesito yo que grite gol, como si estuviese en un estadio, no lo puedo hacer a esta distancia porque reviento todo. Ya definitivamente hay que alejarse lo más que se pueda del micrófono para dar esa proyección que está pidiendo el productor, o que me diga Federico, mira, necesito que hagamos un ok, perfecto, alejémonos y hagamos con todo. Yo recuerdo en Radio Femenina
tuvimos el gran lujo de tener la visita de maestros de la talla de un Willy Maldonado, a quien le Maestro guardo Willy, una claro. gran estima, y que ya lo invitamos y que ojalá pronto podamos tenerlo acá en el Comunícate. Y don Willy me decía, usted tiene que hablar no directamente al micrófono, pero claro, era otro tipo de micrófono, era un micrófono unidireccional. Claro. Entonces me decía, hable a 10, 15 o 20 grados, no frente, sino lateral. Totalmente Eso también de acuerdo. hace parte del microfoneo. Sí, claro, totalmente. Eso lo explicaba también junto con a quienes he tenido la oportunidad de transmitir un poco de la experiencia que en los años he ido adquiriendo. Que ponerle pausa. Lo que pasa cuando dice transmitir, él es muy modesto, yo no lo voy a hacer por él, yo lo voy a contar. Lo que pasa es que Heriberto, junto con Guillermo, han dado cursos a locutores que desean aprender a ser locutores comerciales, o incluso a personas que no tienen experiencia en radio, pero quieren aprender a manejar su voz de una manera mucho más adecuada en el ámbito de la locución comercial. Ya creo que dieron 4 o 5, ¿no? Con Guillermo dimos varios talleres ya. Actualmente estoy dando clases también junto con la Escuela Salvadoreña de Locución de ESAL, Ajá. con ASDER. Que hace parte de ASDER. Que es parte de ASDER, exactamente. Eres parte del plus de catedráticos, del team de catedráticos. Exactamente. Y con ellos es que he compartido también esto del microfoneo. Y lo que estás diciendo es muy cierto, lo que nos dice don Willy. Si lo vamos a ver como en distancia, aquí al recto, es de moverse un poquitito más del eje del micrófono sin hacer esto, sin perder el eje del micrófono para no perder también tus bajos, altos en tu voz, sino que es girar un poquitito tu cara, digamos, tu boca, pero no perder el eje total del micrófono. Una pregunta adicional, porque hay gente que, me imagino que tú, que has dado clase, te encontrarás con alguien que es un poco más tímido y te dice, no, es que a mí me da pena eso de poner caras y yo prefiero mejor imaginar que estoy yo solito y hablar. De todas maneras, en la radio nadie lo ve a uno. Ahora todos tienen cámaras. Ahora sí. Te pregunto, ¿qué le dices a alguien que te da ese argumento? Atrévase a hacerlo, porque muchas veces eso es temor, porque miedo, está el miedo que es algo real, temor es algo imaginario. Me encanta. A lo que decís, ¿y si me equivoco? ¿Y si no me sale? ¿Y si me sale un gallito? Y empieza uno a crearse muros que definitivamente no puede saltarlos. Y todos imaginarios. Y a la hora en que das ese pasito, el salir del ordinario a lo extraordinario, decís, hey, sí puedo hacerlo. Me encanta. Entonces sí, motivarlos más que todo. Dale, camina, intentalo. Déjame hacer un sumario entonces. Primero que nada, me has dicho, sincronice su cuerpo, su lenguaje corporal a la emoción que quiere transmitir. Totalmente. ¿No? Sí. Segundo, haga microfoneo, es decir, juegue con el micrófono. Tercero, me has dicho, y es algo muy importante también, el usar los resonadores, que eso sería resonador, otro tema. Ese es otro tema y un poquitito más técnico, sí. ya que alguien que está en este arte, digamos, del manejo de la voz, debe ocuparlo, y que es ocupar sus resonadores bajos, medios, altos. Eso ya sería otro detalle, ¿no? Te vamos a volver a invitar, por favor. Con mucho gusto, ya que estoy para servirles. Nos ayudes a hacerlo. Pero quiero llegar a una pregunta que es fundamental. Y la visualización, Heriberto. Cuando tú tienes una emoción, por ejemplo, como la sonrisa, o cuando quieres transmitir una emoción un poco más apasionada, o un poco más luctuosa, un poco más, no sé, patriótica, por ejemplo, en una celebración nacional, y el canto, y van a izar la bandera, y todo está en televisión nacional, y tú eres la voz oficial. ¿Qué tan importante es que te visualices el aspecto mental? Cuerpo, voz e imaginación, lo que estás diciendo, muy bien. Bien hecho. Definitivamente, como lo hemos venido hablando, el cuerpo ayuda a canalizar esa emoción. La imaginación como tal, estar en ese lugar. Si estás en un estadio y querés hacer un grito de estadio, imagínate estar en un estadio. Okay. De igual manera, si vas a traer una emoción, ya sea de alegría, tristeza, hay tantas emociones que uno trae. El asco, ¿cómo denotar el asco? Dolor, ¿cómo denotar dolor en radio? Es cierto, como bien lo decís, nadie nos está viendo, pero sí nos están escuchando. Un golpe, por dar un ejemplo, un golpecito, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a denotar en radio? Uh-huh. Ok, perfecto, que te diga, ay, que me duele. El texto dice, ay, que me duele el brazo, ay, que me duele el codo.
pero ¿cómo hacerlo con dolor? Ok, yo necesito que usted le ponga dolor a esa parte. Ay, que me duele el codo, como dice el texto. Empezamos a traer a nuestra mente también cómo fue. Sí, yo creo que más de algunos nos hemos dado un golpe. En el huesito loco. En el huesito loco, en el dedo pequeño del pie, y traer a memoria eso y decir cómo y qué cara pusimos en ese momento, a dónde colocamos la voz, y ok, pero llevémoslo al codo y decir, que me duele el codo. Y empezás a jugar, a colocar tu voz. La gesticulación también ayuda mucho a la hora de denotar un sentimiento o dolor, qué sé yo, tanto la voz, bueno, todos estos recursos hacen que el oyente escuche de uno la mayor naturalidad posible, porque no tiene que sonar, y la gente al otro lado del radio o del televisor, del anuncio, dicen, se escucha que de verdad le duele. Uh-huh. No algo forzado, no algo fingido, sino que suene natural. Me encanta porque cada vez que escucho a Heriberto, me imagino que es un montón de comerciales que están unidos, ¿no? Está bien. A ver, una parte importante, Heriberto, por favor, para los amigos que nos están viendo y que estudian comunicaciones, que están queriendo entrar al mundo de la radio, al mundo maravilloso de la radio, o que quieren seguir tus pasos, ¿por qué no? Como locutor de doblaje, etcétera. Dame 3, por favor, de los ejercicios que a ti te han servido. No de la teoría, sino los que a ti, Heriberto Márquez, te han ayudado a ser el gran locutor que eres. Hombre, gracias. ¿Qué me ha servido a mí? Antes siempre de tomar un texto, leerlo muy bien, identificar sus pausas, ver qué palabra lleva su acento. Segundo, calentar muy bien mi boca, digamos. Empezar a hacer el como lo hacemos, como sonaría quizás como un niño o algo infantil, pero resulta el empezar a hacer empezar a calentar muy bien nuestras cuerdas vocales. Tercero, el oído, educar mucho el oído. Hay que aprender a escuchar antes de hablar. Desde pequeños nos han enseñado a hablar, pero no a educar nuestra voz. Y de igual manera, cuando empezamos y cuando aprendimos a hablar, nos quedábamos viendo a la boca de papá o a la boca de mamá a la hora que nos decían hola, mamá, papá, agua. Y empezábamos a verle la boca y cómo la movía y cómo sonaba ese tono de voz. Y empezamos a imitar. Creo que lo más importante de esto en este arte es aprender a educar nuestro oído, aprender a educarlo, aprender a desarrollarlo, escuchar tonos, escuchar ritmo, si es muy rápido o es muy lento, tantas cosas. Antes de quizás de hacer una muy buena locución, hay que escuchar bien lo que tanto el productor o quien te está apoyando en la locución, hay que escuchar qué es lo que te está pidiendo. Muy bien, muchísimas gracias, Heriberto. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner la cápsula que hemos pregrabado para esta entrevista y después vamos a lo que ustedes quieran saber sobre Heriberto a través de las redes sociales. Aprovechenlo, saquen el jugo, yo le dije que le iba a robar unos 40, 45 minutos, o sea que ya estoy cerca del tiempo que pacté con mi amigo. Si me lo cobrara no se lo podría pagar, así tranquilo. Que de verdad, gracias. Lo hago con muchísimo gusto, de verdad, Federico. Y te voy a decir una cosa, te admiro como ser humano, es una persona humilde, es una persona accesible, es un tipo que nunca pierde la sonrisa, no sé cómo hacen, no tienen problemas, o se le olvidan, o tiene una amnesia selectiva, no sé cómo hace. Tengo años de conocer a Heriberto y siempre está con una sonrisa y con la mejor actitud. Y es muy raro, porque lamentablemente no es lo usual en el mundo de los medios de comunicación que alguien sea abierto a compartir lo que sabe. Porque, no sé, es un medio muy competido, hay mucha gente que quiere los puestos, la extrema cantidad de mano de obra disponible hace que los salarios no siempre sean equivalentes al talento que se vierte en los puestos y, en fin, tantas cosas. Entonces, encontrar gente que, como Heriberto, como Willy, como Sergio y otra gente más, comparte lo que sabe, es un lujo. Así es que, de verdad que te agradezco mucho y que aceptes hacerlo además en forma masiva. Esto mismo que he dicho aquí, si usted lo paga,
créame, es muchísimo más caro. No es impagable, pero es mucho más caro. Bien, vamos a la cápsula de hoy, la preparamos con mucho cariño. Es apenas un par de datitos de lo que ha escuchado hoy y la idea pues es invitarlo a que descargue esto si le sirve o que haga las preguntas durante el minuto y algo que dura la cápsula para Heriberto y le sacamos el máximo provecho a su visita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Comunícate. Una de las habilidades más importantes de todo comunicador es ser capaz de generar emociones en su audiencia a partir del uso, entre otros recursos, de la voz. Emociones como alegría, tristeza, enojo, sorpresa, miedo, asco o desprecio. Para esto, punto número 1 como recomendación. Visualiza la emoción que quieres transmitir. Tenla clara a través de una imagen, por ejemplo, para fijarla en tu mente y de ella partir. Punto número 2. Trata, en la medida de lo posible, de redundar tu imagen corporal con esa idea que tienes visualizada, de manera tal de que si vas a hablar de enojo, frunzas el ceño, si es sorpresa, levantes la ceja, etcétera, etcétera. Y una más, practícalo. Esto es fundamental. Un ejercicio que me ponían a mí en Radio Femenina y que me sirvió muchísimo era decir lo mismo, pero con diferente intención. Por ejemplo, solo la hora. 6 de la tarde con 5 minutos. Pero dilo en forma alegre, 6-5. En forma seria, 6-5. Con miedo, 6-5, etcétera, etcétera, etcétera. Practícalo y verás que la práctica hace el maestro. Ok. Bien, un datito nada más que estábamos platicando justamente con Heriberto. Hay una... Lo siento, ahí está. Yo decía que oía voces. Hay un concepto que se llama face feedback y es la emoción que tú dibujes en tu cara es la que vas a proyectar en tu comunicación, de manera tal que cuando tú te sientas enojado o deprimido, ponle una sonrisa y hazle trampa al cerebro. Funciona. Lo platicamos con Heriberto hace un momento. Bien, ¿hay comentarios, mi querido Kevin? Vamos a las redes entonces. Nos están saludando desde la Universidad José Matías Delgado. Saludos. Ahí te mandan un pez unicornio arcoíris. No sé qué onda. Un pez unicornio arcoíris lo manda María Bonilla. Un saludo, María. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, María. Ahí lo tenés. Abraham Bautista. Años de no verte, Heriberto, dice. Abraham Rivas Bautista, es cierto, saludos especiales. Con él inicié radio. Hombre. En la universidad, exactamente. Contame dónde comenzaste vos en radio. Comencé radio a hacerlo en la universidad, ¿puedo decir el nombre? Sí, sin ningún Universidad problema. Tecnológica. Ok. Ahí comencé, ahí fue mis inicios como locutor. De hecho, yo estaba estudiando en otra universidad. Uh-huh. Pero me entero que la universidad, la tecnológica, iba a poner una estación de radio para los estudiantes. Vámonos, ahí es donde debo de estar. Y ahí fue todo mi inicio. Y con Abraham Rivas Bautista estuvimos, él era comentarista de fútbol. Entonces, saludos especiales, mi estimado Abraham. ¿Vos nunca hiciste fútbol? ¿Comentario de fútbol o narrativa de fútbol? ¿No? Fíjate que sí tuve la oportunidad de hacerlo, junto con Carlos Figueroa, que en paz descanse, Abraham Rivas Bautista, que iba como comentarista, y yo era en la parte comercial. Ok. De los anuncios comerciales, nunca hice eso porque sentí yo que... ¡Gol! Exactamente, no, era de zapatero a tu zapato. Vamos a dejarlo grabado algún día el gol de Heriberto para cuando El Salvador vuelva a ir a un mundial. Vamos a necesitar ahí uno de altura. Samara de Escobar dice muchas gracias, me encanta, qué bonito, el valor de la gratitud, gracias extensivas también con mi rúbrica por tu tiempo esta tarde, Heriberto. No, Santana Ernesto, hace doblaje de voz para películas. Sí, he tenido la oportunidad de hacer doblaje para películas, series. En este momento están, The Voice, en Amazon Prime, caricaturas también. Sí, he tenido la oportunidad de hacer para ellos. Dice Saris Noemí. Buenas tardes. Quisiera saber cómo se puede hacer para entrar al mundo del doblaje. ¿Dónde se puede aprender? ¿Qué hay que estudiar? Actualmente, Bla Bla Bla, la única productora de doblaje aquí en el país y en Centroamérica, hace sus talleres para aprender la técnica de lip sync, un poco de actuación,
Y bueno, sí, con ellos que se hace. En diferentes talleres también se pueden aprender y me refiero hay escuelas que dan esta oportunidad de aprender la técnica, pero como tal, en bla, 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 ahí es donde puede llegar y aprender esta técnica. William Alexander Cartagena Brizuela, saludos cordiales desde el centro de la ciudad capital, nos está escuchando ahí. Qué bien, saludos especiales. Carolina Jarquín, la productora de Cadena Asder, a quien le mando un gran saludo, fuerte abrazo. Extensivos, Carolina, gracias por prestarnos su talento por un ratito, ya te lo devolvemos sin daños. Raquel Carpio, muy orgullosa de ti, tío. Yo también, Raquelita, yo también estoy orgulloso de vos. Mi sobrina, Raquel Carpio. Qué fuerte abrazo, un gran beso también. Esmeralda Muldato, que nos manda ahí carita con mirada de corazoncito. Hola Federico, admiración, enhorabuena. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a cumplir los tiempos, que es importante. Heriberto, nuevamente mi gratitud total porque has hecho un espacio en tu agenda. No, al contrario. Impagable si nos hubieras cobrado, así que doblemente gracias por compartir tu experiencia. No, para mí fue un gusto, de verdad, y estoy a tus órdenes. Cuando querrás, aquí estoy. La factura a nombre de Charlie, por favor, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Desde ya te invito para que nos compartas, por favor, un poquito también de la parte técnica. Platicamos, fíjate, con Sergio Gallardo sobre el tema de la respiración diafragmática. Totalmente, esto influye mucho. Pero no pudimos llegar y profundizar en el tema de los resonadores. Así que desde ya te invito para que en una próxima ocasión, cuando tu agenda lo permita, regreses al Comunícate, que es tu casa, gracias. Y nos des unas clasecitas con express. Mucho gusto. Con mucho gusto, estoy para servirles, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes, si Dios nos lo permite y usted nos hace el favor.